Ponte cómodo. Te aseguro que nos vamos a emocionar. Queda poco para que hayan pasado 60 años. Y ¿sabes? El Mundial de Fútbol de 1962 aún nos eriza la piel. Vibramos con los goles, los estadios llenos, las imágenes a color, las banderas chilenas y sí, los goles y hasta los combos de Leonel. El chileno Sánchez pone fuera de combate a un italiano. Dando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Pero siempre hay algo nuevo que contar, algo nuevo que recordar. Y hoy te vamos a sorprender. Hace solo horas, TVN estrenó la segunda temporada de la serie 62, Historia de un Mundial. ¿Cómo está? Vamos. Por eso decidimos recordarlo. Nos juntamos con el capitán y con el goleador del equipo, parte de un plantel que sigue viviendo de su inmortal legado. Y sabes, es justicia pura. ¡Golazo, querido Julio! ¡Golazo histórico de nuestro Leonel Sánchez! ¡Atención! Mister Alston levanta sus brazos al cielo y da por finalizada esta brega. Sí, alta emoción, ¿eh? Alta emoción. ¡Chile gana! ¡Chile gana! 3-1. Lo hicimos. ¡Sí! Les pedimos ser la sede del Mundial de 1962. Ya que no tenemos nada, lo queremos todo. Chile tiene. Y también conocimos la otra historia, la de un dirigente que no tenía nada y lo quiso hacer todo, que murió un mes antes de lograrlo. Llega a la casa sintiéndose muy... En la noche se muere. Ahí, conmigo. Violento. Y que dejó un hijo que nació cuando él ya no estaba. Y su sueño se cumplía. Viste, Carlos, es por ti. Entonces, el hijo Carlos Tidbon, el hijo póstumo, entonces siempre me fue como acompañando, que yo era una especie de coprotagonista de una historia, pero de la cual yo nunca había voluntariamente participado. En Zoom, más que nunca, siempre es un buen momento para recordar. Sergio Navarro y Leonel Sánchez están atentos. Capitán y goleador miran con nosotros parte de la serie. Atentos, tal como ese día del debut mundialista frente a Suiza. ¿Sabe usted por qué aún no empieza el partido? Se les quedaron los balones, ¿lo puede creer? Me pregunto qué diría don Carlos Tidbon en una situación como esta. Diría que no sea chaquetero, pues mírelo. Los jugadores ya están preparados. Excuse me. ¿Dónde están las pelotas? Mire, eso mismo le quería hablar. Lo que pasa es que las pelotas se quedaron donde Aquiles. ¿Quién es Aquiles? Aquiles, el utilero. Oiga, ¿verdad que tuvieron que esperar para el inicio del partido porque faltaban los balones que no llegaban? No nos dimos cuenta. Ya, pero fue así, ¿o no? Sí, fue así. La persona que tenía que llegar los balones no llegaba. Y partimos con otro balón. Ya. Partimos con un balón usado. Claro. Pero nadie dijo nada, ni los rivales, ni nosotros, nada. Es que el primer partido en un mundial debe ser algo difícil de olvidar. El tan esperado empate. Estamos transmitiendo directamente desde Camarines. Vemos como la selección nacional viene a su lugar de concentración. Pasa el tiempo, pero los recuerdos quedan. No es fácil engañar a los protagonistas. Por favor, don Jaime Ramírez, ¿cree usted que la... Negro Izaguirre, nunca soy gúbete. Hasta el día de hoy. Para variar, desconcentrándome a los muchachos. Contra Suiza, el técnico Fernando Riera, aquí personificado por Daniel Muñoz, demostró quién era el jefe. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo, por favor, entiéndanos. Lo que la gente quiere es que ganemos este partido. Y para eso necesitamos estar tranquilos. Muchachos, para adentro. ¿Y don Fernando Riera, cómo es la relación con la prensa? No le gustaba. Me salvé. No, es que no le gustaba, porque al igual que ahora,
Claro. Al igual que ahora, si no han cambiado mucho ustedes. De acuerdo, de acuerdo. Todos lo saben ustedes. Y en esa época, muchos periodistas le daban instrucciones por micrófono a don Fernando, y eso lo enfurecía. Eladio Rojas. Leonel Sánchez, ¿qué espera para el segundo tiempo? Que gane el más mejor nomás, pues. Esas son las palabras de Leonel Sánchez. Sí, bueno, estoy aquí yo. No vale nada que cuando esa fue la de que gane más mejor. Pero había que decírselo de lejos porque te podía pegar un combo. No, Están desconcentrados, no están aplicando las tácticas. El gol llegó por un error que supimos aprovechar. Nada más. Don Fernando Riera, entrenador, era así, rectísimo. Don Fernando, entrenador, pero en la concentración era así, un pan de Dios, bromista con nosotros. Tenemos la posibilidad de plantear nuevamente el partido. Es la oportunidad, este segundo tiempo. El famoso cerrojo suizo ya lo abrimos. Muy bien ahí la viveza del delantero. Muy bien, Leonel, muy bien. ¿Y usted cómo era la relación con don Fernando Riera? me lo regaló yo. ¿Sí? ¿Qué lo digo? Y era como el hijo el que lo retaba también y Me le hacía retaba, cariño también. Decía, ya, pues haz una casa. Y luego ya, déjame ir contigo. Entonces, conmigo siempre fue bien como un padre que debe ser y le llama la atención a su hijo. Eso es lo que yo quiero, que ahora la pelota les queme entre los pies. Leonel, hágame el honor. Los suizos, que habían comenzado el encuentro con tantas esperanzas, están completamente desorientados y derrotados al marcar Sánchez el tercer gol para Chile. Quizás lo sabes. Chile ganó 3-1 en el debut, con 2 goles de Leonel Sánchez. A más de medio siglo, nada cambia la emoción de un gol. Por nuestra selección nacional, querido Merelo. ¡Golazo, querido Julio! ¡Golazo histórico de nuestro Leonel Sánchez! Atención, Miseralson levanta sus brazos al cielo y da por finalizada esta frega. Sí, ¡Qué alta manera emoción, de comenzar el mundial! ¡Chile gana! ¡Chile gana! 3-1. Lo hicimos. ¡Chile! ¡Sí! ¿Carlos? Si viste la primera temporada, sabrás que detrás del equipo de Fernando Riera y del tercer lugar, hubo un grupo de dirigentes que luchó para hacerlo todo, pese a no tener nada. De don Juan Pinto Durán. Y eso no es solo una repetida frase, fue real. El líder era Carlos Ditborg, quien soportó la muerte de un compañero, un terremoto, la crisis económica y luego falleció de pancreatitis, a solo 32 días del inicio del campeonato. Justo cuando su esposa esperaba a su 7º hijo. Estoy esperando guagua. Hay orgullo porque realmente un grupo de entusiastas se le ocurrió la idea de organizar un mundial y le dijeron bueno, y chuta, entonces ahora que nos dijeron bueno tenemos que hacerlo en circunstancias difíciles. Después vino ese terremoto del año 60, que es de los terremotos más violentos que había en la historia del mundo, haciendo más difícil eso, y finalmente, entonces es muy épico todo eso, entonces, y finalmente, no sé, entregar la vida, no voluntariamente por supuesto, pero entregar la vida un mes antes, genera mucho, por lo menos a mí, mucho orgullo de lo logrado, pero también se pesca con pena, porque claro, quedó mi mamá con 6 hijos, yo que venía en camino, o sea, un 7º, queda ahí también un mezclado, esa zanja de dolor.
Entonces, para mí, digamos, fue un espectáculo precioso, sintiendo naturalmente lo que pasaba, que no hubiera visto lo que había trabajado y lo que había logrado. Y justamente partió este campeonato 1962. La primera diapo que ustedes vieron correspondía al hombre que fue el mentor, el gestor, el que sacó adelante, el que impulsó el Campeonato Mundial de Chile, Carlos Dittborn. Visita. ¡Sachi! ¡Mira quién vino! ¡Tito! ¡Leonel! Permiso. ¡Miren! ¿Cómo está? Leonel y Tito. ¡Leonelito! ¡Las estrellas de este mundial! ¿Qué están haciendo por aquí? La Juanita de la serie es una mujer muy bonita, muy encantadora, y todo sale muy positivo, digamos, no hay críticas ahí. Mire, le trajimos un engañito que lo puse. Con esta mismita que le ganamos a los suizos. ¿Ah? Sí, miren, está firmada por todos nosotros. Cuando termina el partido, todos los jugadores, no sé exactamente cómo ocurrió, pero todos los jugadores firman la pelota y se la entregan a Fernando Riera, que era muy amigo de mi mamá y de mi papá, y él va a la casa y se la lleva a mi mamá y se la regala. Y esa pelota estuvo en el closet de mi casa, una pelota amarilla, con la me acuerdo perfecto, y la tiene hoy día uno de mis hermanos. Estás a punto de ir a vivirte bajo el Mapocho con todos los niños. Negro, ¿Carlos perdió todo con el Mundial? ¿Todo? Juanita, tú me tienes que informar, me tienes que mantener al tanto. Tú no puedes pasar este tipo de problemas, sobre todo en tu estado, mujer, por Dios. Don Jorge Alessandri autorizó una pensión de gracia para mí. La FIFA me dio también una donación. Claro, llegó un momento que tuve que buscar trabajo. Mi mamá aprendió a escribir a máquina sola y se consiguió una pega secretaria y fue secretaria, no sé, 30 años o 20. Los años no pasan en vano. Por eso te invito a hacer una pausa en los recuerdos. Así como nos dejó Dittborn, también se fue Fernando Riera y varios jugadores. El último, hace pocos meses, fue Carlos Campos. Un tanque y un señor del fútbol que hasta en sus últimos días disfrutaba ser reconocido. Te lo conté hace poco, cuando el tanque aún estaba en este mundo. Soy Carlos Campos, soy mundialista de 62 y tengo el placer de tener ese orgullo de haber sido un mundialista de este gran equipo. Muchas gracias. ¿Cuál es el sentimiento, la nostalgia, también respecto a los compañeros que se van yendo, don Sergio? Que ya quedan, ¿cuánto? Quedan 8 ahora. Quedamos 8. Lo que pasa es que no hemos hecho lo que queríamos que haber hecho. El jugador que se va, que se retira, juntado, comunicado como deseo, le damos una despedida de almuerzo o una cosa así, en un restaurante, que hubiéramos tomado una bebida cada uno. Claro. Para despedir al compañero que jugó, que hizo lo que hizo en el Mundial cuando jugó. Claro. Quedamos 8 jugadores del 62. Yo me ando escondiendo para que no me elijan a mí, porque el próximo. Pero ahora volvamos al Mundial y a la serie. Para muchos viene la mejor parte. Un partido inolvidable contra Italia, que luego fue denominado la Batalla de Santiago. Tranquilo. Concéntrate en los goles, nada más, ¿ya? Sí, estoy tranquilo. Confío en ti. Confío nomás. Italiano. Una aguda crónica de un periodista italiano antes del partido desataba la furia de todo Chile. Pesirelli, ¿cómo se le ocurre escribir tamaña barbaridad, hombre, por Dios? Chile es terrible y Santiago su más doliente expresión. ¿Qué se creen estos fantoches, hombre? Tranquilo, hombre, son unos periodistas, nomás. Con mayor razón, pues, Jaime. Debería ser más ubicado. ¿Cómo se le ocurre decir eso al país que lo invitó? Lo que pasa es que estos italianos se creen todos mal nombrando. Ese es el problema, yo los conozco, yo los vi jugar. Barrios enteros practican la prostitución al aire libre.
Yo no voy a aguantar que estos hueones vengan a hablar así de las mujeres de nuestro país. ¿Qué se creen, hueón? ¿Me toca a mí? Dijo que Chile era un país de delincuentes y las mujeres eran todas prostitutas. Era cosa de salir a la calle y preguntar cuánto costaba, una cosa así. ¿Creen que esa es la manera correcta de enfrentar una agresión con más violencia? El ambiente en el Estadio Nacional es ensordecedor, querido Menelo. El público grita Chile, Chile. No sé, salieron los italianos a la cancha, le tiraron flores al público y el público se las devolvía. ¿Y eso? No le aceptaron las disculpas. Y eso que los jugadores no tenían nada que ver. Pues claro. Atención, atención, querido Menelo. Mire, los jugadores italianos están entregando rosas blancas al público femenino en una clara señal de respeto. Pero no logran convencer a nuestro público. ¿Quiénes los abuchean? Yo tenía a mi mamá, ya estaba casado yo, tenía a mi hermana. ¿Qué voy a pensar? Claro. La mujer chilena está por encima de las imbecilidades de cualquier persona. Entre Chile y Italia en Santiago se repitieron las escenas de juego ilícito. El Estadio Nacional era un hervidero y los claveles no sirvieron de mucho. Intenta recuperar. Está fuerte este partido, querido Menelo. ¡Fuerte! Esto es canibalismo puro y duro, Julio Silva. Ferrini se enreda con Toro, se comienzan a dar patadones. Atención, este partido se está saliendo de control y Mr. Aston debería hacer algo. ¡Pero mira, Mastio! Después de ser abandonado. Sánchez, los jugadores reclaman al árbitro quien los ignora. ¡Tiro libre! ¡Lo cobraron! Así es, querido Mauricio, tiro libre. Eladio Rojas toma el balón para efectuar el tiro libre. El hora jugado creo que fue. No salió lo tuyo. No, ahora viene. ¿Ah? Ahora viene. No es así, no lo puedo creer. El jugador italiano es invitado a salir de la cancha. Expulsado Ferrini. Los jugadores italianos se lanzan a reclamarle al árbitro. El jugador sale de la cancha. Esto se salió de control, querido Menelo. Leonel le da un izquierdazo a Macchio, devolviendo en el combo de la jugada anterior. El juez Aston no lo vio. Esperemos que no lo haya visto, querido. ¿Qué pasó cuando existe el foul? Le pegaron a Ben Holanda. ¿Ya? Y un periodista le dice a Leonel, el 8 fue Macchio. Y este se hizo el leso, no le costó mucho. Y va, está Macchio, que era el 8, y le encaja la zurda. Oye, le dejó la nariz por acá. La venganza que quiere cobrarse Leonel puede dejar al equipo chileno con un jugador menos. Te cuento que Leonel recuerda con detalle sus 4 goles en ese mundial, pero también recuerda bien otro zurdazo. Él busca el córner. Cayó. David le aplicó un puntapié. ¡Le pegó! ¿Qué vas a decir ahora, infeliz? ¿Que los chilenos le estén pegando a los italianos? Al contrario. Población y la gente trabaja ahora. ¡Ah, sí! Leonel Sánchez le pega un golpe de puño al delantero David. Italiano, David cae al suelo. Se me está durmiendo el brazo. Se me está durmiendo el brazo, eso es. Ya, mira, acá está, mira, a ver. Oiga, a ver, ¿qué pasó ahí, don Leonel? No, yo le di el combo, cuando me tocó en el suelo, me paré, le di el combo y ahí quedamos como abrazados, así, buscando solo los patas. ¿Por qué cree usted que no expulsaron a don Leonel? Porque Buergo, que te contaba yo a ti, le preguntó, el árbitro inglés, le preguntó qué había pasado, porque él no vio, estaba haciendo la diagonal diferente. Estaba justo ahí porque eran las líneas claro, por distintas... no se vio bien. Le preguntó y le dijo que Leonel lo había empujado. Marcado los dientes, el weón. Muchachos, silencio. Pide don Fernando. Consíguete hielo, te lo consigo. ¿Qué creen que es esto? ¿Una chacra? Estamos en un mundial de fútbol. Un mundial que se juega en nuestro país, por la mierda. ¿Y se acuerda que conversaron en el entretiempo de ese partido? Porque... Que estaba difícil. Ya. Estaba difícil y se comentaba
una frase que era muy común en esa época. El que hace el gol gana. Difícil y Fernando como que decía, ahora el segundo tiempo jugamos más tranquilo, ya pasó lo primero. Los puñetes, las patadas. Así que ahora hay tranquilo, no quiero que a ninguno me haya expulsado. Lo dijo ahí de un lado donde estaba yo. Leonel. ¿Qué pasa si te echan de la cancha? ¿Pensaste en el equipo? ¿Y don Fernando Riera lo retó a usted o no por el combo? No. Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Un poquito? Sí. Debías haber sido expulsado, te dijo. Ahora me acordé. Usted mismo dice que hay que defenderse. ¡Pero no a combos! ¡Esto no es boxeo, es fútbol! Sí, yo creo también que debía haber sido expulsado, porque fue un golpe. Fue lindo el gancho de abajo para arriba que le metió. Oye. Ten cuidado, juega tranquilo, no te las pones, no te vayas a agarrar la pantalla y expulsen, ¿no? ¿Sabes que ese mundial se caracterizó por los malos arbitrajes? Y aquí el tan esperado gol chileno. El triunfo 2-0 sobre Italia ya es historia. La batalla de Santiago terminó y Chile aseguró sus boletos a cuartos de final. ¿Viste de dónde lo tiró? Cuando terminó el partido seguían... El italiano se dejó encima. Aquí vemos a nuestros gladiadores. Por ejemplo, Sergio Navarro. Sergio Navarro, ¿cómo vivió este triunfo? Sabíamos que iba a ser un partido difícil. ¿Eso soy yo? Difícil, sobre todo porque... No, me tiraron una partícula. No es nada. ¿Quién es ese? Muchísimas gracias. Aquí vemos a Tito Fuyú, visiblemente lesionado. Y sí, como un increíble guiño del destino, nacía Tomás Dittborn en medio del Mundial. Chile gana este encuentro por 2-0. Los ánimos, empero, no se han calmado aún. Las circunstancias de haber nacido de esa manera, en ese momento, ser hijo de mi papá, que mi papá muriera quien era y que hiciera lo que hizo, que muriera un mes antes que yo naciera. O sea, todas estas circunstancias a mí me definen de una manera extraordinaria. Me halaga enormemente que se recuerde, que lo quieran poner a la luz pública, que... Sí, pues. Lo que viene es historia y futuro. Futuro en la serie, que puedes seguir viendo semana a semana, pero también historia que merece ser contada y recordada más allá del tómala, métele y remata. Es historia de un grupo de soñadores que un día decidieron a que esto fuera verdad y no un sueño. Y cierto, uno a uno nos han ido dejando. Estaba muy mal. Enviudé. Murió mi señora, pololeamos 10 años. Cuando ella tenía 14 años comenzamos a pololear. Estuvimos 60 años casados. Era una vida. Y Leonel, yo conocía antes a Leonel que a la Carmen. Este grupo me ayudó mucho a mantenerme. Mucho me ayudó, porque si no hubiera sido por esto, me llamaban todos los días por teléfono, estuvieron para los funerales, qué sé yo, todo. Tener al otro lado esa fortaleza de la amistad, del cariño, de los compañeros. Si recordaste, si te emocionaste, esto ya valió la pena. Porque, ¿sabes? El tiempo puede pasar, pero la alegría que nos dieron aún está con nosotros. Sigue presente. Ellos lo saben y hoy, a casi 60 años del Mundial, se siguen juntando como si estuvieran en el camarín o en el complejo Juan Pinto Durán, preparándose, listos, dispuestos para defender a Chile y su imborrable legado. Gol de Chile.
Dicen que es el deporte más duro y también el más solitario. Que los campeones no se hacen exclusivamente en los gimnasios, sino que están hechos de algo inmaterial en su interior. Quizás esa sea la mejor definición para el boxeo. Un deseo, un sueño o una visión. Cada pelea es una historia, cada round un capítulo, hasta una tortura. Y cada boxeador un guerrero que siente miedo, pero que pelea con el corazón y también con la cabeza. Porque de eso se trata, de golpear, pero que no te golpee. Y para eso se necesitan músculos, pero también estrategia. En esta historia entre las cuerdas, el knockout es la catarsis, el duro final de la batalla. Porque te aseguro, arriba del ring, ningún boxeador quiere caer a la lona. Exchange the right hook for overhead right, and down goes right uppercut. And you see why we were worried about Joey Gamal. He's allowing Mike Tyson to trap him in the corner. Take a look at this. That's a perfect time. That was super slow motion. Pacquiao with the right hand. Oh! He's not getting up, Jim. He's coming, and here comes Joaquin following. Me pregunto, ¿quiénes son los mejores boxeadores de la historia? Yo no tengo duda en la respuesta, pero quiero mantener el suspenso hasta el final. ¿Quiénes son los que mejor han logrado combinar golpes, músculos y estrategia? Es un deporte controvertido el boxeo. Algunos adoran a los denominados fajadores, los que combaten sin miedo a corta distancia, aquellos que pegan y reciben. Otros prefieren al boxeador más técnicos, aquellos que manejan el jab y la distancia, los que son llamados estilistas, esos que bailan y terminan marcando al adversario. Le preguntamos a 8 expertos, boxeadores, boxeadoras, periodistas, entrenadores y aficionados. Cada uno votó por sus 5 púgiles favoritos y al final cada uno votó por sus propios sueños en el ring. La pregunta es simple. ¿Quiénes son los mejores boxeadores de todos los tiempos? ¿Cómo va a terminar esta pelea? ¿Habrá fallo dividido o unánime? Que suene la campana. Partiremos con los boxeadores que quedaron fuera de la lista de los 5 mejores de la historia, pero que para muchos debieron estar. Por ejemplo, Mike Tyson quedó 8º en el ranking, pero ¿cómo no vamos a hablar de Iron? Me tocó disfrutar de este tipo que parecía invencible, que no era muy alto para su categoría, sobre el 1,80 m, y que podía tumbar tipos de 2 metros, de 1,90 m, con ese uppercut, con ese golpe ascendente que era de manual, que era tremendo, y que vaya que nos hizo vibrar tantas noches de boxeo por televisión. Hay una mujer, Eva Shane, entre los jueces de este combate. Es un hecho curioso para una pelea por el título del mundo en la categoría máxima. Obvio, pero Tyson, pantalón negro, Spinks, pantalón blanco. Rocky Castellani y Ron Stewart son los otros 2 jurados. Ahí se identifican los boxeadores por el color de los pantalones. Con unas rodilleras, curiosamente, Michael Spink. Mejor boxeador, mejores piernas, tiene que poner distancia Spink, que es lo que pretende Pedro, me figuro. Claro, él tendría que quedar fuera del alcance de los ataques mortíferos. Intenta retroceder, intenta correr el ring, caminarlo hacia atrás, como se dice en boxeo. Eso es lo que pretende. Lo acosa desde el comienzo Tyson con su acostumbrada potencia. Vaciló, me pareció Spinks ahí, ¿eh? Pero es más alto, se aprecia que es más alto, ¿eh? Opa. Ya lo tomó ya. Ahí le metió
Un gancho de izquierda muy bueno arriba, corto, y después una derecha abajo al estómago. 2 golpes tremendos. Ha encajado Michael Spinks. Capuchino le pregunta si está recuperado. Dice que sí. Vamos a ver si es cierto. Uy. Izquierda y derecha de nuevo. Y se acabó. Aquí estoy yo, dice Mike Tyson. Se abraza con su conductor técnico. Polémico, agresivo, un noqueador por excelencia, el norteamericano marcó una época con uppercuts implacables, un boxeador que era pura furia arriba del ring, de los mejores de la historia, sin duda. Round, el cuarto. Diciendo, justo se va siempre a la carga y en una de esas le encajó la... Fue una prolongación casi innecesaria de la pelea. Era un boxeador fajador, movía muy bien la cintura y tenía una potencia inigualable. El que dejó la crema, como decimos en chilena, fue Tyson. ¿Qué le pasó a Tyson? ¿Qué le pasó a Tyson? Le digo a un amigo, está rayado, me dice, bueno, bastante primario, pero pareciera que sí. Agarró a mordisco, fíjese, a Holyfield. Es verdad, a veces se descontrolaba, como en aquel histórico combate con Evander Holyfield en el año 97, cuando descargó toda su ira contra la oreja de su rival. Una imagen perturbadora que impactó a toda una generación de los 90. Hace poco, Tyson se dio el lujo de volver al boxeo con 54 años. El show business, el retorno al cuadrilátero. Todo el mundo expectante con ese hombre, Mike Tyson, después del retiro, 15 años. Y hoy se hace millonario con una plantación legal de marihuana en California. Pero vamos al pasado. En las décadas del 30 y 40 hubo un campeón mundial de peso completo que duró más de 11 años. Para muchos, su séptimo lugar en esta lista es mezquino. Joe Louis, campeón del mundo de todos los pesos, un boxeador realmente extraordinario. Hizo 26 defensas consecutivas de su título del mundo. 2 de ellas con nuestro Arturo Godoy en el año 40, en febrero del 40, y el otro que fue en junio. A Joe Louis, por algo, le decían el bombardero de Detroit. Un grande del boxeo que comparte el séptimo puesto con otra leyenda, con Floyd Mayweather Jr. Tipo que con 50 peleas ganada invicta, peleó con lo mejor de su generación, muy buena defensa, muy buen jab. Creo que ni siquiera tuvo una caída en su carrera. What a perfect shot. The left hook by Mayweather, and that tells you everything you know. Guardia mixta con los hombros levantados, desplazamiento constante y golpes letales. Un estilo que llevó a Mayweather a ser campeón en 5 categorías y a retirarse invicto. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton. Siempre era el que llegaba mejor físicamente a las peleas, siempre el que tenía una estrategia perfecta, el que supo darle una nueva cara al boxeo. Mayweather
es una máquina de golpear y una máquina de hacer dinero. Multimillonario y excéntrico, Money hace honor a su apodo en cada momento. Es el deportista que más gana en el mundo, maneja una colección de autos de lujo, se jacta de su dinero y entra al ring acompañado, por ejemplo, de Justin Bieber. El sexto lugar en esta lista es un panameño que no se metió entre los 5 mejores por apenas un punto. Left hook, right hand. Left hook, and down he goes. Not many people could take that. El mejor boxeador latinoamericano y el mejor boxeador del mundo en su categoría, Roberto Mano de Piedra Durán. En la década de los 80, hablar de Roberto Mano de Piedra Durán era hablar de un boxeador que ponía de rodillas a cualquiera. Acá tienes que pegar, dijo Roberto Durán. Termina la pelea y lo desprecia Durán a su Ray Leonard. Yo soy el ganador, dice, yo soy el ganador. Vamos a ver, vamos a esperar. Modestamente, era un muchachito que se dedicaba a lustrar zapatos en las calles, peleador callejero, de extracción muy humilde. Tuve el privilegio de entrevistarlo en el de pe a pa. Actualmente la frase, nací pobre y conocí la riqueza. No quiero volver a ser pobre. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Se te olvidó ya? ¿Ah? ¿Está fallando la memoria, maestro? No, yo estoy de acuerdo con usted. Yo nací muy pobre. En ese tiempo éramos 3. Nosotros vivíamos en un callejón, dormíamos. Le pedíamos permiso a una señora para dormir. En ese tiempo éramos 3. Dormíamos, entonces cuando llovía se colaba el agua, se entraba el agua y no podíamos dormir. Yo no quiero ser pobre más. Pero basta, ya es suficiente de hablar de menciones honrosas. Vamos al plato de fondo, la lista de los 5 mejores de la historia. Ahora sí que suena la campana para la última pelea de la noche. Julio César Chávez, Julio César Chávez, eres el mejor, eres el campeón. Te invito a conocer al rey del boxeo mexicano, uno de verdad. ¿Te imaginas un boxeador capaz de llenar el Estadio Azteca, el de la final del fútbol del 86, con más de 130,000 espectadores? And there was where Joe Cortez. Campeón mexicano. Para el más duro de México, para el mejor boxeador en la historia de ese país y un latino que nos hizo a todos identificarnos con su boxeo, con su lucha sobre el ring, como es el gran Julio César Chávez, la leyenda mexicana. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. I'm gonna chop your head off. A ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. I'm gonna have no compassion with you. El llamado César del boxeo es un ídolo en México. Una mandíbula que parecía invencible y un gancho que hacía temblar y, como no, también caer. Julio César Chávez llegó a estar más de 13 años invicto, 89 batallas ganadas, varias de ellas por nocaut. Simplemente una leyenda del boxeo y, para nuestros entrevistados, el 5º mejor de la historia. Ahí sí. Es increíble. Este golpe puede definir la pelea. Reúne todas las características de un buen boxeador, pega muy fuerte, tiene mucha variedad de golpes con las 2 manos, trabaja muy bien al cuerpo, tiene una muy buena defensa, muy buen juego de cintura, muy buen desplazamiento. Creo que es el boxeador más completo para mí.
A sus 42 años, el filipino Manny Pacquiao no piensa en tirar la toalla. Manny Pacquiao, un boxeador que partió siendo campeón en Mosca en el año 1998 y llegó a ser campeón en la categoría Super Welter, que es hasta 69 y fracción de kilo. Manny Pacquiao sigue siendo cada vez más leyenda. Es el campeón vigente del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En realidad es mucho más que eso. Es un tipo que encontró su lugar en el cuadrilátero, sin lugar a dudas. El título peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo estaba en juego y de entrada, en el primer round, el filipino casi noquea al estadounidense. Pacquiao de 40 y Thurman de 30. Casi ni se notaron los 10 años que había de diferencia. Manny siempre dominó y pegó más fuerte. Tu pregunta es si me voy a retirar, pero, ¿sabes? Todavía puedo dar una buena pelea y entretener a los fans. Sí, antes de ser profesional me retiré y todavía lo sigo viendo pelear. Impresionante la carrera que ha tenido. 26 años de carrera con 9 títulos mundiales. Su baja estatura, apenas 1,67 m, no fue un obstáculo para enviar a la lona a los mejores boxeadores de los últimos años. Pacquiao sigue entrando y saliendo con la velocidad característica que tiene él y llega todo el rostro de Matisse. Vuelve a hacerlo retroceder y ojo que logró conectar ahí una derecha Matisse. La absorbe muy bien Pacquiao. Bien ahí, conectando línea media, Matisse haciendo retroceder a Manny Pacquiao, que vuelve a responder la gentileza, enviando a la lona al argentino. Se va la lona, se va la lona. Se acabó. Esto se acabó. Se acabó. Por nocaut Bien Pacquiao. de Manny Pacquiao. Séptimo asalto. Grande Pacquiao. Pero ese tipo rudo arriba del ring también es una celebridad que muestra su lado más sensible cuando se sube a cantar a un escenario. Todo un personaje y un boxeador que es leyenda. Sigamos. El número 3 es Sugar Ray Leonard. ¿Por qué? Ahora te lo cuento. Estamos en 1977 y es furor la canción Staying Alive de los Bee Gees, utilizada en la recordada película Fiebre de Sábado por la Noche. Ese año fue el debut profesional de Sugar Ray Leonard ante Luis Vega, a quien venció en rápidos 6 rounds. Un tipo que hizo el camino tradicional de los deportistas norteamericanos, un tipo que fue un deportista destacado en la escuela, en la secundaria, a nivel universitario, fue oro olímpico y luego fue campeón mundial. Leon Spinks of the United States. 2 Spinks boys in there for the States. That's not the first time they've had a brother act. The Zivic brothers were in the Olympics. Sugar Ray Leonard venía de ganar los Juegos Olímpicos de Montreal en una faena realmente impresionante. Finalmente ganaría por puntos esta final 5-0. Todos los jueces votaron por Sugar Ray como vencedor. Parecía que podría sacarlo, pero no logró sacarlo, le faltó tiempo. Le buscas un defecto a un deportista, a Leonard no se lo encuentra, porque era velocísimo, una técnica depurada, una vista fabulosa que le permitía botar golpes con un simple movimiento de cuello. Y además era guapo, porque mientras más dura era la pelea, Leonard más agrandado. Luego sería campeón mundial en 5 categorías distintas. Para muchos, el mejor peso welter de la historia.
el boxeador que yo veo y con el que me motivé a boxear, o sea, traté siempre de imitarlo, me encantaba su forma de pelear, verlo arriba del ring es un placer. You can see how Leonard's confidence has grown. Now the ball out, and he caught him with the left. And he's got Duran openly, not just furious, but puzzled. Duran troubled by the movement. Un boxeador carismático con un estilo único que hacía que sus rivales le suplicaran piedad. Un tipo que no sé, que se supo vender, que de ahí partió todo lo que un poco los gringos, la mercadotecnia, el marketing, ¿no es cierto? Te cuento que ver a Sugar Ray Leonard arriba del ring era espectáculo seguro. En la época de los Cuatro Fantásticos fue el único capaz de ganarles a todos. A Mano de Piedra, a Marvin Hagler, a Thomas Hearns. Todos cayeron frente a la magia de Leonard, un poco parecido en su estilo a Muhammad Ali, un discípulo del gran campeón. Se retiró a los 40 años perdiendo por nocaut ante el puertorriqueño Héctor Camacho. Fue solo su tercera derrota en más de 20 años de carrera. Un boxeador que marcó una época y que estuvo a pocos puntos de quedar segundo en esta lista. La esgrima de solamente ir hacia adelante y hacia atrás, y él le otorga cintura a la defensa, le otorga un uso distinto a los brazos al poder defenderse. ¿Qué se puede decir de un boxeador que inspiró al mismísimo Muhammad Ali? Entre los años 40 y los 60, Sugar Ray Robinson fue el amo y señor indiscutido del boxeo. Incluso para muchos lo sigue siendo. Un boxeador de una gran técnica, un cruzado de izquierda que no ha visto otro, tal vez Joe Frazier se le acerca un poco, pero muchas peleas las ganó por ese expediente, digamos. Sus combates con Jake LaMotta dieron origen a una rivalidad clásica. El último fue llamado la masacre de San Valentín. Ya te imaginas por qué. El más técnico, de una pegada formidable, artista, era un gran bailarín de tap dance, bailó inclusive en el Lido de París, un hombre extraordinario, hasta de buena figura. Sugar Ray Robinson. ...175 victorias, 110 de ellas por nocaut. ¿Quién pudo superar a Sugar Ray Robinson en esta lista?
solo un boxeador, uno que fue más allá del ring, el discípulo que superó al maestro. Que para muchos es el tipo que revoluciona totalmente el boxeo y la industria del boxeo. La leyenda comenzó en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, cuando era Cassius Clay. Luego vino su paso al profesionalismo y el boxeo cambió para siempre. Cassius Clay, the winner for the USA. Fue campeón olímpico en Roma a los 18 años, ya eso en la categoría medio pesado, eso da una idea de lo que él proyectaba cuando era muy joven. Un estilo lenguaraz y provocador que transformó la industria. Ain't he ugly? He's too ugly to be the world champ. The world champ should be pretty like me. Is reaching for Clay. Bastante frustrado, Leeson va tras Clay. Una linda zurda. Sí, ya sé que esta historia te la he contado, pero es necesario justificar por qué es el mejor de todos los tiempos. Parecía que su destino era ser campeón del mundo y lo consiguió por primera vez en el 64. Al término de este round, desde el rincón de Sony, llamaron a los médicos, lo examinaron y a pesar de las protestas de deciden retirarlo. Suena la campana para el séptimo y no se presenta Sonny Liston. Soy el más grande, soy el más hermoso, soy el rey, grita hacia los cuatro costados Cassius Clay, el nuevo campeón del mundo. Pero ahí, en ese momento, él fue cuando asombró al mundo con su carisma, con su estilo, digamos, de enfrentar los combates, por todo el show previo que hacía. Por eso es que yo creo que le cambió un poco la cara al boxeo, ¿no? El campeón Sonny Liston era un campeón eficiente, pero era un campeón opaco. Muhammad Ali le devolvió, en esa época Cassius Clay, le devolvió a la categoría pesado el brillo que tenía mucho antes, ¿no? Tras obtener su primer cinturón, Cassius Clay decidió cambiar su nombre y se transformaría en Muhammad Ali. I'm called Muhammad Ali now. Now that's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. La defensa de los derechos civiles de los afroamericanos y su activismo por el Islam se transformaron en su sello. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? I said, oh, I know. If the white folks was in heaven too, then the black angels were in the kitchen preparing the milk and honey. Tuvo un rol muy activo políticamente, socialmente, todo lo que es la lucha racial y yo creo que por eso también es de los boxeadores más importantes porque ha dejado un legado no solamente arriba del ring, sino también con todo lo que es las problemáticas sociales. Nunca toleró a quien negaba aceptar su nuevo nombre, como Ernie Terrell, quien sufrió su ira en 1967.
Ali estaba en su mejor momento. Nunca había perdido un combate. Tenía 29 triunfos, 22 de ellos por nocaut. Pero un acontecimiento bélico cambió su vida y su carrera. Muhammad Ali, sir. Mr. Muhammad Ali, either Yes, sir. one. Just Muhammad Ali. When you appeared before this commission before, if I recall correctly, you said you were the people's champion? Yes, sir. Do you think that you're acting like a people's champion? Yes, sir. Intention is to box to win a clean fight. But in war, the intention is to kill, and continue killing innocent people. Haber perdido el título del mundo por negarse a ir a una guerra porque iba en contra de sus convicciones, creo que lo hace una persona que va más allá del boxeo, va más allá del deporte. Creo que es una persona que hay que dejarla siempre en los primeros lugares de cualquier ranking que se haga. The block punch and Foley rolled with them. 2 minutes to go in round 7. Oh, of course, it's a sentimental favorite with the crowd. Tras una épica pelea contra Zora Foley, Ali es suspendido por negarse a pelear en la guerra de Vietnam. Es despojado de sus títulos. No vuelve a pisar un ring en 3 años. We talked about Foley's courage. The champion has plenty himself. There's no question about that. Foley down from that right hand. I don't know if he's going to make this one. 6, 7, 8. He's not. Oh, he gamely tried to get up. And Muhammad Ali has retained his heavyweight championship of the world after about 1 minute and 55 seconds of the 7th round. Foley tried game. Y ese yo creo que fue el mejor Ali que yo vi. Un dueño de una técnica, una rapidez, en fin, extraordinaria, digamos. Pero el boxeo no podía perder a su mejor peleador. En el año 70, Ali vuelve a pelear. Al año siguiente enfrenta a Joe Frazier y sufre la primera derrota de su carrera, pero es capaz de levantarse. Well, after the next Joe Frazier rematch, I will be finished. I gotta get Joe Frazier. Y meses después venció a George Foreman en un combate mítico, en la gran pelea de Zaire, que fue llamada el rugido de la selva. Nos dio una clase de boxeo. Yo a veces a los boxeadores jóvenes les digo que si quieren aprender a defenderse, vean a Muhammad Ali en esa pelea en Kinshasa. Protagonizó tremendos combates que son parte de la historia sí o sí de no solo a nivel deportivo, sino que del mundo, como esos combates en Zaire, en Manila. George Foreman sat down all the way. Ali with a back up against the rope. And he worked over the shoulder of Foreman. I told you today, Les dije hoy, the greatest of all times. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. nunca más digan que voy a ser derrotado. Hasta que yo no tenga 50 años, nunca digan que soy el más débil de los dos. Disparaba aletazos, dice, como un perdido. Se los dije muchas veces. Lo hice perder su potencia. Me quedé en las cuerdas. Anoten los boxeadores. Quédense en las cuerdas cuando desean hacer que un boxeador gaste sus mejores puñetazos sin hacerles daño. No sé si volveré a pelear o no. Tengo que hablar con mis líderes religiosos. Thanks to Almighty God Allah. I want all of you fans out there. ¿Qué se puede decir después de ver y escuchar a don Muhammad Ali? Televisión Nacional de Chile en uno de los momentos culminantes del año deportivo 1974. El más grande, una vez más estaba de regreso. En 1975 volvió a enfrentar a Frazier, esta vez en Filipinas. Ali casi le saca un ojo a Frazier y ganó por abandono de su rival
después de 14 rounds épicos, cuando los dos estaban a punto de caer de dolor y de fatiga. El combate fue llamado Thriller in Manila y representó el clima de una de las rivalidades más emblemáticas del boxeo. Me quiero quedar con esta imagen, porque lo que vino después es un recuerdo triste. Ali pierde en esta oportunidad el título de los pesos completos. Y cuando nadie se lo imaginaba, lo consigue este casi desconocido, este novato profesional. Para Ali, el ring era una obsesión y tirar la toalla nunca fue una opción. Ignorando los consejos médicos, Ali estiró su carrera. En 1977 perdió sorpresivamente con Leon Spinks y comenzó la caída. Su médico Ferdi Pacheco, que lo había acompañado durante muchos años, le sugirió que después de la derrota con Leon Spinks, que hace poco nos dejó Leon Spinks, poco después de su derrota con Leon Spinks le recomendó que se retirara, que ya no estaba para la alta competencia, ¿no? Él le hizo caso omiso a esa recomendación. All around the world, not only us at ringside here, you know, it's pathetic to see a guy just not be able to do what he was as great as he once was. All I know is that he'll handle it with class. Está recibiendo un castigo durísimo. ¿Cuántos golpes ha habido en ese rincón sin que atine a salir Ali? Ahora quiere amarrarse, no le permite el árbitro. En 1980 volvió a perder, esta vez con Larry Holmes. En la pelea anterior el árbitro detuvo el combate. Cuidado que está el árbitro ahí, en el rincón. El árbitro quiere suspender el pleito. Sí, así fue. Lo hace. No podía seguir. No podía seguir. Un año después, Ali peleó por última vez. El rival fue Trevor Berbick y el escenario Bahamas. Ya no era el mismo. Esa noche del 22 de diciembre del 81, el boxeo se apagó y el más grande bajó del ring para siempre. Pero sabes, el legado de Ali es eterno. ¿No me lo crees? Atención, señoras y señores, yo me pongo de pie. Ahora sí que me pongo de pie. Ojalá que sea él el que llegue hasta el final. Grande maestro, grande entre los grandes. Lo vi. Por algo nuestros expertos, coincido con ellos, lo eligieron como el mejor. Yo no tengo dudas. Ali fue siempre y lo seguirá siendo el más grande de todos. El señor Muhammad Ali. No importa el mal de Parkinson que lo aquejó, tampoco sus derrotas al final de la carrera. Yo lo vi pelear muy niño por televisión y verlo ahí en el mismo estadio donde se hizo la ceremonia inaugural de los Juegos fue realmente para mí una emoción, digamos. Por eso es que Muhammad Ali es sin duda para mí el más grande boxeador de la historia. Y yo creo que por eso también es de los boxeadores más importantes, porque ha dejado un legado no solamente arriba del ring, sino también con todo lo que es las problemáticas sociales. Que es un nombre en la política, es un símbolo de paz, en la lucha por la igualdad, por la inclusión. Entonces es un tipo que además no solo es un gran boxeador, sino que también fue un gran personaje en la historia del mundo. Para ti, ¿hay otro que puede ser el mejor boxeador de la historia? Yo creo que en este ranking solo falta uno, el gran Rocky Marciano, un peso completo que le ganó a Joe Louis y que se retiró invicto. Pero el resto está bien. Ahora, a recordar a Muhammad Ali. Él se merece todos nuestros homenajes. La pelea no se acaba. Para Ali, en algún momento de su vida, sonó la campana.
do you feel in some ways that you can help change that if you became like the next Jack Nicklaus type figure or the next Tom Watson, that maybe that would re-educate people? Since I'm black, it might be even bigger than Jack Nicklaus. I might be even bigger than him to the blacks. I may be sort of like a Michael Jordan in basketball, something like that. Con 14 años, Tiger Woods decretaba su futuro, convertirse en una leyenda del golf. Pero te lo aseguro, esta historia será mucho más allá de este deporte. ¿Cómo es que este pequeño que arrancó jugando con apenas 2 años hizo que un deporte relacionado con la elite tomara tanta popularidad alrededor del mundo? Ganador de 15 majors, para muchos es el mejor jugador de la historia de su deporte, admirado y capaz de hacer lo imposible sobre el campo, pero también muy noticioso fuera de él. Siempre decimos que Tiger Woods mueve la aguja. Bueno, en el caso del golf, Tiger Woods es la aguja. ¿Y por qué decimos esto? Porque si miramos la carrera de Tiger y miramos la industria del golf, casi que los vaivenes deportivos en la carrera de Tiger tienen mucho que ver con los vaivenes de los números de la industria del golf. Estas imágenes nos impactaron. Hace algunos días sufrió el volcamiento de su vehículo mientras conducía en Los Ángeles. 7:12 de la mañana en la ciudad californiana de Los Ángeles, cuando Emergencias recibe la llamada de un accidente automovilístico en el sur de la ciudad. El conductor y único ocupante fue identificado como Eldrick Tiger Woods. El señor Woods fue liberado de los restos del automóvil por bomberos y paramédicos de Los Ángeles, para luego ser transportado en ambulancia a un hospital local debido a sus lesiones. El accidente le produjo múltiples lesiones en la parte baja de su pierna y debió someterse a varias cirugías. No fueron pocos los que temieron lo peor. Hoy se recupera y este fue un capítulo más de su largo historial de polémicas y encuentros con la policía. Como muchas otras estrellas del deporte mundial, la vida del Tigre de California es también una historia de luces y sombras. Eldrick Tom Good, o simplemente Tiger, nació en Cypress, California, el 30 de diciembre de 1975. Sus padres, Earl y Cultida Good, lo incentivaron desde siempre a jugar al golf, y el pequeño sorprendió a todos. Tiger Woods and his father, Earl Woods. Su talento era innato. Eso llamó la atención de los distintos programas de televisión que vieron en ese tímido pequeño a un diamante en bruto. Era especial, y eso estaba claro. This is Eldrick Tiger Woods, and Eldrick is an accomplished golfer. He wins tournaments on a regular basis and has shot close to par on 18-hole courses. Incredibly, Tiger here is only 5 years old. Su edad no era la única particularidad dentro de un deporte demasiado vinculado a los blancos de la élite norteamericana. Jack Nicklaus, Arnold Palmer o Gary Player eran leyendas de un deporte que por ese entonces no tenía en sus registros grandes figuras afroamericanas. En la historia del PGA Tour, al menos allá en Estados Unidos, eran contados de la mano la cantidad de jugadores afroamericanos que consiguieron tarjeta y jugaron el PGA Tour. Incluso uno ve discursos del papá diciendo que él va a ser de alguna manera casi que el próximo Martin Luther King y que va a marcar un antes y un después para la raza afroamericana. Tiger podía ser el encargado de dar un giro en la historia, una presión para un chico que aquí ya tenía 14 años. I love competition. The pressure, it just kind of pumps me up and I play better. Pasaron los años y las promesas dejaron de ser promesas. Tiger hizo que mucha gente que no jugara al golf se acercara al golf. Que mucha gente que no veía golf prenda la televisión por el mero hecho de que quiero ver a Tiger Woods. Eso sí lo logró Tiger. Su primera gran exhibición la brindó en el US Amateur de 1994. Con apenas 18 años se impuso a Trip Koenig para ganar su primer gran título antes de ser profesional. Pero el chico no paró. Estaba dispuesto a ser una leyenda y repitió la corona en 1995. Good looking shot drawn right at the flag. Right over the flag and checking up and coming back.
Y eran transmisiones que en Estados Unidos estaban todos viendo. O sea, era como vamos a ver a Tiger, la final del US Amateur. Para 1996, el desafío era convertirse en el primer jugador en la historia en ser tricampeón de este prestigioso torneo. Sin cumplir 21 años, Tiger ya estaba en todas partes. La pregunta era, ¿cuándo daría el paso hacia el profesionalismo? Es 27 de agosto de 1996. En una abarrotada conferencia de prensa, este anuncio cambiaría para siempre al golf y todos sus paradigmas. I guess hello world, huh? Well, thank you for being here today. Yesterday, I confirmed that I had decided to become a professional golfer. I did this because I wanted my final round as an amateur to be in the U.S. Amateur Championship, which was a day that I will always remember and also treasure for the rest of my life. Todo fue rápido, quizás demasiado. A 6-iron. El 6 de octubre del 96 ganó en Las Vegas su primer título como pro y apenas unos años más tarde inscribiría un récord que hasta hoy está vigente. El 13 de abril de 1997, Woods se colocó la chaqueta verde tradicional en el Máster de Augusta. My pop and I were talking and he says, son, this will be probably one of the hardest rounds you've ever had to play in your life. And if you just go out there and be yourself, it'll be one of the most rewarding rounds of golf you ever played in your life. And he was right. Con solo 21 años, se convirtió en el golfista más joven en alzarse como campeón de un Major. Si no entiendes de golf, da lo mismo. Te cuento que fue masacre, con 12 golpes de diferencia sobre su más cercano perseguidor. Nos empezamos a dar cuenta que si que querías jugar golf bien, no solo tenías que de alguna manera hacer birdies, sino que también tenías que entrenarte después de la cancha. En las generaciones antiguas quizás lo hacían, pero no de la forma en que Tiger lo empezó a hacer y la forma en que empezaron los entrenadores a especificarse en el deporte del golf. Estaba en todas partes y firmó contratos millonarios. En el año 2000, la marca Nike aumentó su contrato, alcanzando una cifra anual de $85 millones. Así que no le pagaban con plata, sino que le pagaban con acciones de la marca, porque ya el efectivo de alguna manera no podría no haber sido suficiente. Y la forma de retenerlo quizás es así. Cuesta calibrar esos números, pero te cuento que se convirtió en el deportista mejor pagado del planeta. Años de victorias, carrera meteórica. La temporada 2000 ganó 3 de los 4 majors disputados, algo que no se lograba desde que Ben Hogan lo hiciera en 1953. No tenía competencia. En las casas de apuestas ponían a Tiger contra el resto de los jugadores. A ese nivel llegó, en que cuando el día domingo aparecía y Tiger estaba más o menos cerca de la punta, de alguna manera todos empezaban a ir hacia los costados y Tiger aparecía con su polerita roja y sus pantalones negros, diciendo aquí estoy yo presente y les voy a ganar. Su figura superó las barreras del deporte. En 2001 escribió un libro titulado ¿Cómo juego al golf? Fue un éxito de superventas. Se vendieron como pan caliente. La extraordinaria cifra de 1,5 millones de copias. Todos querían un poco de Tiger. Este fue el último golpe en una maratónica definición con Rocco Mediate, en la que Woods se coronó por 14ª vez como campeón en un Major. Posando para las cámaras, la máxima leyenda del golf no sospechaba que esa sería su última gran alegría en una década. Algo se quebró y el mundo se enteraría pronto del calvario que vivió por dentro el Tigre. Prodigio, pero por otra parte siempre existió una tensión entre el círculo cercano del atleta con su padre. Mucha expectativa, mucha presión también. Su papá siempre lo empujó a ser el mejor. Tiger tuvo algunos coaches, algunos profesores de golf.
Sin embargo, siempre el mentor, siempre la guía en la carrera de Tiger fue el padre. Lo que hizo como jugador amateur fue sensacional, el haber ganado 3 US Junior, el haber ganado 3 US Amateurs. No tiene precedente. Errol Woods era un tipo exigente, veterano de la guerra en Vietnam, y que desde siempre supo que su hijo podía ser una estrella. Lo trata de forjar como pensando este compadre va a ser un ídolo, ¿me entendí? Los niños tienen diferentes etapas, donde en las diferentes etapas se van conformando emocional y psicológicamente. Saltarse esas etapas significa dificultades para lo que viene a una edad más adulta. Entonces lo que sucedió con este personaje, Tiger, es que a edades tempranas fue sometido a una imagen pública. Es muy difícil para el niño enfrentar eso, no lo entiende, solamente existe la confianza hacia los progenitores, y si los progenitores no dan ese espacio para que se vaya desarrollando, para que vaya construyendo su personalidad, después puede desencadenar en diferentes dificultades, como lo que le sucedió. El 3 de mayo de 2006, y tras varios meses afectado de cáncer de próstata, Errol Woods falleció en California a los 74 años. Se le vino el mundo encima a Tiger en cierto modo y actitudes un poco militares, entre comillas, de su padre se notaron también en Tiger. Después quería meterse a la armada, tenía un entrenamiento básicamente de milicia. ¿Cuánto afectó esa muerte en su carrera? Empezaron los problemas de Tiger fuera de la cancha, y ahí es donde creo que se viene la falta de guía que tuvo los primeros años, que realmente le hizo tan bien adentro y afuera de la cancha a una persona que sabemos que tenía que lidiar con cosas que no eran normales, y creo que en ese sentido el padre lo complementaba a Tiger de manera perfecta. Las cosas han sido muy distintas para Tiger desde que Errol Woods no está. Llegaron muchos capítulos difíciles. Uno de los más bullados fue la separación con su esposa, Elin Nordegren, en 2010. La pesadilla arrancó en 2009 con un confuso accidente de tránsito. El que por ese entonces era el mejor golfista del planeta estrelló su auto contra su propia residencia en el estado de Florida. La sueca, su esposa, declaró que lo ayudó a bajar del vehículo cuando Tiger estaba completamente alcoholizado. Ese incidente pareció abrir una caja de Pandora. Esa imagen de niño bueno, de yerno ideal y de deportista ejemplar se desintegró en pocos días. Tiger Woods ha experimentado lo que pocos pueden contar, pasar del cielo al infierno en muy poco tiempo. Reconoció sus líos de falda en un escueto comunicado, donde también señaló que dejaba la actividad deportiva para dedicarse a su familia. El parche antes de la herida, quizás, pero no le resultó, porque las garras de este tigre parecen haber dejado varias huellas. No fue 1, 2 ni 3 amantes, sino que ya se conocen 12 las chicas con las que el golfista le fue infiel a su esposa Elin Nordegren, con quien tuvo 2 hijos. Tema que no ha dejado indiferente a sus colegas, quienes literalmente no le prestan mucha ropa al estadounidense. Sé lo exactamente profesional de él, pero él es un tipo hermético, difícil de tratar y que tiene su propio grupo. Estamos metidos en un deporte que se destaca por tener una buena moral. Actriz porno, modelo, presentadora de televisión, cantante, entre otras, han sido las conquistas de Woods. Culebrón que le ha traído dividendos a los programas de farándula, no así al propio Tiger, porque el deportista que más dinero recibe en la actualidad, cerca de $100 millones anuales, la mayoría por concepto de publicidad, verá mermados sus ingresos tras el término de contrato con importantes marcas, las que también investigan a otros golfistas que supuestamente encubrieron a Woods en sus infidelidades. Yo no tengo nada que ver con Tiger fuera del campo. Lo que él haga es cosa suya. Por eso me duele que me traten de mentiroso y encubridor. Eso es muy decepcionante para mí. Ahora se dedicará a sus hijos y esposa, y al parecer ya lo está haciendo, porque en plena crisis su señora adquirió una mansión de $2 millones en Suecia, la que obviamente fue pagada por Tiger Woods. En 2010, Nordegren solicitó ante los tribunales una indemnización de $750 millones, siendo hasta hoy uno de los juicios más costosos en cuanto a personalidades deportivas. Elin deserves praise, not blame. The issue involved here was my repeated irresponsible behavior. I was unfaithful. I had affairs. I cheated. What I did is not acceptable, and I am the only person to blame. I stopped living by the core values
that I was taught to believe in. De ahí en más, todo parecía una tormenta. Se alejó de las canchas por una lesión lumbar, en la que incluso tuvo que ser sometido a una cirugía. Tiger ya no era el mismo, al menos el mismo que conocíamos. Toda la imagen que tenía Tiger era en relación a un supuesto, una creencia, una construcción desarrollada por el padre, donde él iba a ser prácticamente como el liberador de la raza negra o de las personas de color o de los marginados. Eso conlleva desde temprana edad mucha presión. Posteriormente, que todo eso se gatillara en una imagen pública donde hay un juicio, donde todos lo están grabando, donde la imagen de supuestamente Salvador ya no se estaba presentando, desencadena en esta tormenta que se ve en los juicios, se ve con una esposa que está en este problema legal. Deambulaba por los torneos siendo un jugador más y no una de las mayores leyendas del golf. Comenzó una nueva relación con la esquiadora Lindsey Vonn, pero también terminó y los escándalos no paraban. En mayo de 2017, esta noticia impactó al mundo. Tiger Woods parece seguir en caída libre. La detención de Tiger Woods. Ojeroso, con la vista perdida y el rostro demacrado. La fotografía de Tiger Woods, detenido este lunes por la policía de Florida, remeció al mundo del deporte y confirmó el camino decadente del último genio del golf. Pese a que el tigre californiano dio negativo en el control de alcoholemia y justificó su dudoso estado por la mezcla de medicina, el video de su detención liberado este jueves solo aumentó la humillación pública de esta leyenda del deporte mundial. Okay, do you know where you're going? No. Have you had anything to drink tonight? I'm not. Are you sure? Yes. Let me see what it's up. Step out fine. Can you go ahead and touch the red light with one of your fingers? Era el ocaso de la estrella, con un video al borde de ser bochornoso. Las grabaciones policiales de Palm Beach mostraron al golfista apenas pudiendo mantenerse en pie. El deportista se encontraba en proceso de recuperación de su cuarta cirugía de espalda en 7 años. Con 43 años de edad, el fin de su carrera estaba a la vuelta de la esquina y este accidente lo mandó directo al calabozo. El 27 de octubre de 2017, la superestrella se declaró culpable por conducción temeraria bajo los efectos de fármacos, aceptando los cargos que se le presentaron en los tribunales. Woods tuvo que pagar una multa pequeña de $250, cubrir los costos del proceso, además de prestar 20 horas de servicios a la comunidad. Legalmente quedó con libertad condicional y la obligación de introducirse a un programa de prevención de drogas. Siento que por un lado efectivamente perdió mucho auspicio, perdió credibilidad y obviamente que muchos reprobaron con justificación lo que hizo, pero por otro lado siento que eso dio un paso a un Tiger más humano, no tan pauteado por marcas como Nike, no tan robótico, y si bien todavía una persona reservada, se le vio más relajado, más cercano. Después de estos últimos años ha sido más amable con la prensa. Parecía el fin, pero no lo fue. Ahora estamos en 2019. 11 años tuvieron que pasar. Por eso fue un desahogo que le puso la piel de gallina a millones de fanáticos alrededor del planeta. But here it is. The return to glory. En el Máster de Augusta de 2019, Woods alcanzó su mayor número 15, 22 años después de conseguir el primero, en el mismo lugar, el mismo césped. Tiger estaba de vuelta. En un momento en el que quizás mucha gente se planteaba no solo si Tiger alguna vez iba a volver a ganar algo importante, sino si iba a volver a ganar algún otro torneo del Tour. Creo que todo eso hizo que fuera un domingo de esos que no existen y que todo el mundo quedó impactado. Él quería poder demostrarle a sus hijos que él era tan bueno como lo veían en YouTube. Quería que vieran a su padre ganar un campeonato. Espero sea algo que nunca olviden. Luego continuaron más festejos. Tiger alcanzó las 82 coronas en el PGA Tour. Dicen que regresó del infierno.
Su último y curioso gran registro dentro de una cancha fue en diciembre del 2020, donde junto con su pequeño hijo Charlie disfrutó de un torneo entre padres e hijos. Se llama Charlie Woods, tiene 11 años y disputó por primera vez en el PNC Championship de Orlando. Una destacada presentación en la que fue protagonista de un eagle espectacular. Lanzó un golpe de 159 metros, rebotó en el green y quedó a poco más de 1 metro del agujero en el hoyo 3. Fueron algunos golpes increíbles. Él pasó un gran rato ahí afuera en este ambiente. He visto esto todo el tiempo. Muchos de los golpes que él hizo los he visto todo este año. Los amantes del golf se dieron cuenta de las increíbles similitudes entre ambos. ¿Crecerá la dinastía Woods en los próximos años? No puedo describir el hecho de vivir esta experiencia juntos. Charlie y yo son recuerdos para toda la vida. A veces, muy pocas veces, nacen niños prodigios destinados a convertirse en leyendas. Más allá del golf, yo creo que en el deporte se le puede decir que es de una de las 10 figuras más importantes del deporte estadounidense de la historia, de todas maneras, y ahí cerca de ser 10 o 20 de toda la historia. Es algo difícil de rankear. Te diría que fue el único golfista que realmente trascendió el deporte, al punto de que se transformó en una de las, en Estados Unidos, sería una de las top 3 superestrellas del mundo del deporte. No sé si fue por sus títulos o los tiros extraordinariamente perfectos. Quizás fue la revolución que causó en un deporte altamente tradicional y tal vez un carisma excepcional. A veces, muy pocas veces, aparecen talentos que maravillan al planeta. No sabremos qué fue, pero sí sabemos que Tiger cambió un deporte para siempre y eso merecía un espacio en nuestro Zoom.